Buenas noches, estimado tutor. Mi nombre es Iván Vargas Carmona. Soy estudiante del curso de Sistemas Dinámicos. Pertenezco al grupo colaborativo número 155 y a continuación me dispongo a hacer el video de sustentación de la etapa 2, obtener modelos matemáticos de sistemas físicos en el dominio del tiempo. Entonces, para esta etapa, pues yo escogí desarrollar el sistema propuesto en el Literal E, donde nos muestran el siguiente circuito. Y pues tenemos un voltaje de entrada, tenemos una bobina L1, tenemos un capacitor C1 y dos resistencias R1 y R2. De acuerdo a las instrucciones de la guía, pues tendremos que asignarles valores dependiendo pues estos números de mi cédula, y pues eso es lo que haremos ahorita en la simulación en MATLAB. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, pues era, digamos, seleccionar el sistema, ya se seleccionó. En el segundo punto, pues nos piden obtener las ecuaciones diferenciales que representan matemáticamente este sistema. Estas son como unas anotaciones que quise poner para tener en cuenta qué es lo que es un capacitor, cómo se representa para este modelado matemático, como con esta derivada del voltaje sobre el tiempo, respecto al tiempo. Un inductor se va a representar como la derivada de la corriente del inductor respecto al tiempo. Y pues una resistencia sabemos que se representa como la resistencia que va a ser igual al voltaje, la resistencia por la corriente. Hacemos el análisis de la malla I1, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Y esta es la malla I2. Entonces, sabemos que la suma de todos los voltajes de esa malla I1 nos tiene que dar cero, pues, por lo cual ponemos aquí el voltaje de la fuente, menos el voltaje de nuestra bobina, menos el voltaje de la resistencia, menos el voltaje del capacitor, eso nos tiene que dar cero. Y aquí empezamos simplemente a representar estos valores del voltaje de la bobina L1, pues lo representamos como habíamos visto más arriba, que lo vamos a representar de esta forma, como la derivada de la corriente de L1 sobre el tiempo, la derivada del tiempo, y aquí pues esta constante L1. Para la resistencia R1, pues lo que vamos a hacer es, vamos a decir que la resistencia en R1 va a ser igual a la resistencia R1, el valor del voltaje en R1 es igual a la resistencia R1 por la corriente en R1, pero pues también sabemos que esa misma corriente es la que va a atravesar el capacitor, entonces más bien vamos a ponerlo por la corriente de nuestro capacitor. Y esto para poder modelar esta corriente del capacitor con esta otra ecuación de la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Eso se hace con ese fin. Y pues ya tenemos, habiendo reemplazado estos valores, volvemos a replantear nuestra ecuación aquí. Y aquí lo que vamos a buscar es sacar este término de la derivada de la corriente del inductor de la bobina. Lo queremos sacar aparte, ¿cierto? Entonces pues pasamos esto al otro lado de la ecuación, aquí donde está el cero. Y pues vamos aquí desarrollando nuestra ecuación. Finalmente pues tenemos que despejar este L1 que va a quedar dividiendo todos los términos de nuestra ecuación. Como vemos, pues acá todavía tenemos esta derivada aquí que está, digamos, molestando. Entonces esto vamos a tratar de resolverlo en la siguiente malla. Vamos a hallar este valor para luego volver aquí y reemplazarlo. En la siguiente malla, la malla 2, vamos a aplicar el mismo principio de la suma total de los voltajes, que debe ser igual a 0, que va a ser entre el voltaje de R1, R2 y el capacitor. Los tenemos R1, R2 y el capacitor. Volvemos a hacer nuestro mismo análisis. El valor de la resistencia 1 pues va a ser igual a R1 por la corriente en R1. Y sabemos que esa corriente en R1 pues es igual que la corriente que pasa por el capacitor C1, y la podríamos representar de esta manera. Para dejar que R1 va a valer, el valor del voltaje R1 va a ser igual a la resistencia R1 por el capacitor 1 con su respectiva derivada en su modelo matemático. Para R2, pues vamos a decir que el valor del voltaje R2 va a ser igual a R2
por el valor de la corriente en R2. Y aquí lo mismo, sabemos que por nuestro análisis de mallas, sabemos que esta corriente en R2 y la corriente en el capacitor 1 deben ser igual a la corriente de la bobina L1. Entonces, pues lo que hacemos es despejar esta corriente para, para tener que la corriente IR2 va a valer igual a la corriente en la bobina y L1 menos la corriente en el capacitor 1. Lo representamos, nuestro valor en la resistencia 2. Y sabiendo que esta corriente en el capacitor 1 es igual a esto, pues también hacemos nuestro respectivo reemplazo para representar de esta manera el valor de la resistencia 2. Nos viene a quedar de esta forma después de hacer nuestras multiplicaciones. Y ahora volvemos, aquí tenemos nuestra ecuación otra vez. Lo que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a decir que BR2, el valor del voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en el capacitor 1. Y hacemos todos los reemplazos con esto que hemos hallado. Entonces, BR2, pues vimos que era igual a esto, lo vamos a poner aquí. Y vamos a decir igual que esto es igual a BR1, que es esto, que habíamos hallado aquí. Y al final más el voltaje en el capacitor 1. Listo. Ya pues aquí que nos queda, simplemente tratar de despejar eh, este valor, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer es traernos esto para este lado, para que queden aquí a este lado y a sacar un factor común. Y acá tenemos nuestro factor común. Y este término, pues lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, a dividir estos dos términos que tenemos aquí. Tenemos esta ecuación. Aquí pues simplemente la organicé para que se viera un poco más ordenada. Y tenemos nuestra primera ecuación. Ya teniendo este valor de esta derivada del voltaje del capacitor 1 sobre el tiempo, con respecto al tiempo, pues lo que vamos a hacer es sustituirlo allá en la malla 1. Esta era nuestra ecuación que nos había dado la malla 1 y este es el valor que vamos a sustituir de acuerdo a esta ecuación que encontramos. Hacemos la sustitución, simplemente después multiplicamos los términos de este término, pues lo vamos a multiplicar por estos dos términos que tenemos aquí, resolvemos la ecuación y vamos a sacar el factor común de estos términos del voltaje del capacitor 1 para obtener finalmente nuestra ecuación de la derivada de la corriente de la bobina 1. Luego nos piden que para el sistema seleccionado apliquemos los principios físicos y matemáticos. Bueno, ese sistema ya está linealizado. Y luego nos piden generar el diagrama de bloques. Entonces, para el diagrama de bloques, aquí tengo los pantallazos. Vamos a pasar al Simulink. Aquí en Simulink, pues vamos a meter los valores de nuestras ecuaciones. Como ya habíamos visto, tenemos que usar estos valores. R1, que es el tercer dígito de mi cédula, R2 es el cuarto dígito de mi cédula, C1, 155, que es del grupo colaborativo, y para L1 vamos a usar el primer dígito de la cédula, que es 1, de acuerdo a lo que nos pidieron. Tenemos el diagrama de bloques, donde nos va a representar esas ecuaciones que tenemos aquí, que hallamos. Entonces, vamos a representar la primera ecuación. Entonces, hablando de la derivada de BC, entonces tenemos aquí nuestro bloque integrador para representar esa derivada. Y vamos a tener estos dos términos, este y este. Entonces, nuestro primer término que va a estar aquí, R2 sobre R1 por C1 más R2 sobre C1. Y en el siguiente bloque, pues la otra ecuación que es menos 1 sobre R1 por C1 más R2 por C1. Este bloque de arriba, pues como vemos, va ligado a la corriente y L1, entonces por eso sale de aquí hasta nuestro otro bloque integrador de la corriente. Y esta segunda ecuación está ligada al voltaje en C1, entonces por eso sale de aquí y se une aquí al voltaje de C1. Luego la segunda ecuación está representada aquí a este lado, similar a lo que hicimos arriba, pero acá tenemos tres términos, 1, 2 y 3. Entonces empezamos con este primer término, donde vamos a representar R1, R2 por C1 sobre L1, que es esta ecuación. Y esto va ligado a la corriente de
de nuestra bobina, entonces por eso viene y se pega aquí a la corriente. El siguiente pues nos va a representar el otro término que es con respecto al voltaje del capacitor 1. Pasamos nuestra ecuación aquí tal cual, hacemos el cálculo acá y esta salida pues va ligada arriba al voltaje como tal de BC1. Finalmente este tercer término lo tenemos aquí como 1 sobre L1 y pues este voltaje 1 lo tenemos acá representado por este paso, esta entrada a paso. Simplemente hacemos la simulación. Si yo pongo un tiempo de simulación, digamos de 50 segundos, pues al efectuar aquí la simulación en mi modelo, bueno, esto está conectado al scope, obviamente. Al efectuar la simulación en mi modelo, pues digamos que no alcanzo a ver muy bien cómo se estabiliza aquí el voltaje. Entonces lo que voy a tener que hacer es meterle mucho más tiempo. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a meterle 1000 y vamos a ejecutar de nuevo. Aquí ya empezamos a ver cómo nuestra corriente y nuestro voltaje se empiezan a estabilizar, aunque aquí todavía nos hace falta un poco, entonces vamos a hacer un número más grande aquí, 3000. Aquí sí lo podemos ver más claro, como ya el voltaje aquí se nos estabiliza en nuestro sistema y también la corriente se empieza a estabilizar. Eso es todo, estimado tutor, muchísimas gracias por todo.